Hoy es sábado 18 de mayo del año 2024. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Iniciamos con la lectura del libro Camino, Verdad y Vida, página 313. ¿Ya la encontró, Magdita? Página 313, sí. Ya, ok. Título: Cuidado de sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto te salvarás tanto a ti mismo como a los que te oyen. Pablo, 1 Timoteo 4:16. En todas partes existen pelotones del ejército de los pesimistas con los brazos cruzados y en desaliento. No comprenden el trabajo y la confianza, la serenidad y la fe viva, y acostumbran a adoptar frases de gran efecto, condenando a situaciones y a personas. A veces esos soldados negativos son personas que asumieron la responsabilidad de orientar, pero a pesar de la importancia de sus atribuciones permanecen engañados. Efectivamente, las dificultades terrestres son enormes y sus obstáculos reclaman gran esfuerzo de las almas nobles en tránsito por el planeta. Pero es imprescindible que cada discípulo no pierda el cuidado de sí. Es indispensable vigilar el campo interno, valorar las disciplinas y aceptarlas, al igual que examinar las necesidades del corazón. Ese procedimiento conduce al espíritu a horizontes más vastos, efectuando una inmensa amplitud de comprensión dentro de la cual abrigamos en lo íntimo un santo respeto por todos los círculos evolutivos, dilatando así el patrimonio de la esperanza constructiva y del optimismo renovador. Tener cuidado consigo mismo es trabajar en la salvación propia y en la redención ajena. Ese es el camino lógico para la adquisición de valores eternos. El aprendiz debe evitar circunscribirse a los excesos teóricos. El sustraerse de las edificaciones del servicio es descansar en las márgenes del trabajo, situándose poco a poco en el terreno de la crítica satánica, lo que no fue objeto de su atención y de su experiencia. Así finaliza. ¿Algún comentario? El título: Cuidado de sí. Hola Maguita, buenas tardes. Vamos a, algo que estábamos escuchando precisamente del cuidado de sí mismo, es algo que se estaba comentando incluso en el grupo de Puntos de Luz, cuando pasaron una imagen con Chico Javier, cuando le preguntaron de qué manera se podría mantener
la doctrina lo más intacta e incómoda posible. ¿Cómo poder cuidar la doctrina? Y Chico Javier dijo solamente esto, dijo, con cuidar siempre la reforma íntima es más que suficiente. Es lo que nos está diciendo aquí la lectura en esta oportunidad. Que cuidar de nosotros mismos es cuidar que nosotros demos el ejemplo de lo que es la doctrina. Hechos y también palabras, pero esos hechos, esas palabras están siendo refrendadas por los hechos que nosotros tenemos en nuestra propia vida, en la cotidianidad. Y entonces, de esa manera nosotros vamos a estar cuidándonos de nosotros mismos también. ¿Saben? Magdita, ¿qué opina usted? Pues yo mire, aquí está este párrafo que dice: tener cuidado contigo mismo es trabajar en la salvación propia y en la redención ajena. Este es el camino lógico para la adquisición de valores eternos. Entonces, no, entiendo que cuidarse uno mismo es llevar la doctrina como debe ser, pues, y no dejarse influenciar de alguien más. Y ahora eso de la redención ajena, ¿qué es eso? Gracias Marita. Yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros tener mucho cuidado en cuanto a la interpretación, porque nosotros en cuanto a la redención ajena no vamos a estar como otras religiones, vamos a estar de puerta en puerta anunciando esa doctrina, sino quien está preparado para recibir el mensaje de la doctrina, entonces le va a llegar porque nosotros tampoco tenemos los recursos económicos suficientes como para estar publicitando esta doctrina a nivel escrito, a nivel visual por los medios de las redes sociales. No se tiene el patrimonio necesario para ello. Pero con el ejemplo que nos está diciendo la lectura es más que suficiente, porque ese ejemplo les va a llamar la atención a las demás personas. ¿Por qué no nosotros nos comportamos de esa manera? ¿Verdad? Muchos que no nos conocen creen que somos evangélicos o protestantes, y realmente tienen razón en cuanto a que seguimos el evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, pero no en cuanto a que pertenecemos al protestantismo, porque no es nuestra función el tratar de salvar a los demás, como dice aquí, la redención de los demás. No, salvarse uno mismo es practicar la caridad de servicio a los semejantes, y a través de ese ejemplo lo hacemos con la redención ajena. Si nos preguntan, con mucho gusto lo vamos a explicar por qué estamos actuando como estamos actuando. Pero ya, creer nosotros salvadores de las demás personas, ahí hay un gran abismo, un profundo abismo, el cual no es uno de los objetivos de la doctrina espírita, ¿verdad? Aunque sí es uno de los objetivos de esa escuela, es en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de los principios de la doctrina espírita, mas no de la redención ajena, porque la redención ajena no depende de nosotros, sino depende de cada individuo. Depende de su libre albedrío si esa persona desea seguir los pasos y reformarse íntimamente. Pero nosotros no vamos a ser responsables de ello, porque cada quien es responsable de sus propios actos. Así es como yo lo entiendo. Gracias, Coca. ¿Qué opina, querida Magdita? Ahorita me estaba recordando eso de que no van a ser los supermanes de los demás. Por ejemplo, los evangélicos cuando dicen que levanten la mano todos los que quieren ser salvos. Y ellos solo levantan la mano, pero yo creo que ni saben qué es.
y ahí se quedó, pues, porque yo lo que estaba viendo es de que ellos leen la Biblia y van leyendo libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento creo que estaba dictado para otra clase según la época. Y cabal estaba oyendo hoy o algo de que Dios ahí lo representaban que era colérico y que ¿cómo se llama? Y como que tenían que rendirle tributo, que por eso hacían esos sacrificios, creo que es así. En cambio, ya en el Nuevo Testamento fue cuando ya Jesús vino a decir cómo era Dios, pues, y cómo debería de uno tratar de comunicarse con Él y de cumplir, pues, en realidad cumplir las tablas que le dieron a Moisés, que ahí están los 10 mandamientos, pero de ahí yo veo que tal vez no adoctrinan bien a las personas, pienso yo, ¿no? Pero ya como ya levantaron la mano, ya son salvos. Entonces, no sé si a eso se refiere este capítulo. Sí, Maguita, cabal, a eso se refiere. Muy bien, Maguita, sí. Gracias, Maguita. Vamos a continuar con la siguiente lectura, que es página 315, numeral 149, propiedad. Y el joven, al oír aquello, se fue triste, porque tenía muchas propiedades. Mateo 19:22. El instinto de propiedad ha provocado grandes revoluciones, ensangrentado pueblos. En las más diversas regiones del planeta respiran hombres inquietos por la posesión material, celosos de sus expresiones temporales y dispuestos a morir en su defensa. Eso demuestra que el hombre no ha aprendido aún a poseer. Con esa argumentación no deseamos inducir a la gente a olvidar a la hormiga previsora, adoptando como modelo la cigarra descuidada. Apenas invitamos a quien nos lee a examinar la precariedad de las posesiones efímeras. Cada conquista terrena debería ser aprovechada por el alma como fuerza de elevación. El hombre ganará impulso santificante, comprendiendo que verdaderamente solo posee aquello que se encuentra dentro de él, en el contenido espiritual de su vida. Todo lo que se relaciona con lo exterior, como personas, paisajes y bienes transitorios, pertenece a Dios, que los concederá de acuerdo con sus méritos. Esa realidad sentida y vivida constituye una brillante luz en el camino, enseñando al discípulo la sublime ley del uso, para que la propiedad no represente fuente de inquietudes y tristeza como le aconteció al joven de las enseñanzas de Jesús. Bueno, acá nos hace recapacitar y nos hace recordar cabalmente que le dice Jesús al joven rico que venda todo y que regrese con él para que camine sin nada. Obviamente era una forma alegórica, pero que al mismo tiempo nos indican acá que los tesoros más valiosos son los que tenemos en el corazón, pero son los que menos trabajamos en ellos para poder obtenerlos. Y nos invitan acá que podamos nosotros recapacitar todas estas riquezas que tenemos en abundancia, pero que las aprovechemos. Gracias, Barache. Y precisamente aquí nos está diciendo la lectura que es lo que pasa con la inmensa mayoría de la humanidad, que se afana por tener cada vez más propiedades, va acumulando más y no le importa sacrificar lo que tenga que sacrificar con el fin de obtener más bienes, propiedad de cada uno. Y entonces se va midiendo a las demás personas por el valor de los bienes que tienen. Y entonces, mientras más bienes tiene, es una persona más importante. Mientras menos bienes tiene, es una persona con menor valor, llegando al extremo de que los indigentes
prácticamente casi no les dan ningún valor, los consideran como un cero a la izquierda, como seres humanos, porque no tienen propiedades y no tienen absolutamente ningún bien que los respalde a ellos para que sean personas valiosas. Así es como piensa lamentablemente en nuestra sociedad, una buena parte de nuestra sociedad. Mientras más tiene, más bienes tiene, es una persona más importante. Y de igual manera, si se le trata con pleitesía, y se le dan los mejores lugares, los mejores puestos, se le dan mejores oportunidades. Pero aquí nos están diciendo que cuando dejamos el cuerpo físico no nos llevamos absolutamente nada de lo que vemos como paisaje, ningún carro, ninguna casa, ninguno de los bienes, ninguno de los relojes, que pueden ser carísimos, o de los anillos, nada. Solamente nos vamos a llevar lo que poseemos dentro, como bien decía Balachi. Solo lo que tenemos dentro. ¿Y qué es eso que tenemos dentro de nosotros? Son los tesoros espirituales que decía nuestro maestro Jesús de Nazaret, que la polilla ni el hierro ni el óxido los corroe, y es lo único que nos vamos a llevar. Es decir, lo único que hemos cultivado en nosotros, como por ejemplo bondad, tolerancia, paciencia, entre otros bienes espirituales, es lo único que nos vamos a llevar, que nadie nos va a quitar. Vamos a llegar al plano espiritual y vamos a ir con esos bienes espirituales, y entonces puede ser que lleguemos con mucha riqueza espiritual, no riqueza material. Y eso es lo que lamentablemente aquí en la sociedad no lo valora. Entonces podemos ver una patoja con muy buenos valores, o un patojo con muy buenos valores internos, espirituales, pero como no tiene bienes suficientes, no es un buen partido, y entonces es desechado automáticamente. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que trabajar en los bienes espirituales, que es lo único que vamos a llevarnos para nosotros a cualquier lado que vayamos, estando encarnados o desencarnados. Gracias, Coca. ¿Algún comentario, querida Mayrita? Imagínate que aquí habla de propiedad, y por eso son todas las guerras. Ahorita es por eso, que cada país quiere apropiarse de bienes de los otros. Es donde llegan todas las guerras, y aparte las personas, ¿verdad? Que lo único que necesitan es tener muchas propiedades, y que solo en eso se afanan, y de ahí todo lo demás pues no les importa. Y está bien difícil eso, porque si uno tiene una casa, ¿qué va a hacer? ¿La va a vender y a dónde se va? ¿Verdad? Que está bien cumplir con esto que nos piden acá. Eso es. No, y Lo que pasa es que hay unos que lo tienen, es mucho. Y bueno, creo que deberíamos de tener todo lo necesario, ¿no? ¿Sí? Cabalmente lo que usted mencionaba y lo que Coca decía, que muchos se apropian de lo suyo y lo de los otros. Entonces mejor tener lo necesario, como usted dice, más claro. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, vamos a continuar en la página 317, aguijones.
Duro es para ti recalcitrar contra el aguijón. Jesús, Hechos 9:5. El camino evolutivo siempre está repleto de aguijones. De otro modo, no veríamos la puerta redentora. Dios entrega a los hijos de la creación entera, reparte con todos los tesoros de su amor infinito. Los estimula a través de 1000 modos diferentes para que se eleven. No obstante, existen numerosos círculos como la Tierra, en los que las personas no se dan cuenta de esas gloriosas realidades y paralizan la marcha durmiendo en el hecho de la ilusión. Ante tal inercia, los mensajeros de la providencia, a los que se confió la tarea de iluminar a los que se estacionan en la sombra, promueven recursos para que se verifique el despertar. Conscientes de que Dios todo lo da, la vida, los caminos, los bienes infinitos, los genios inspiradores, y solo pide a las criaturas humanas que dirijan a sus brazos paternales. Esos divinos emisarios organizan los aguijones por amor a sus tutelados. En este programa creó Jesús las más nobles incitaciones para la esfera terrestre, la riqueza y la pobreza, la fealdad y la hermosura, el sufrimiento y la lucha. Son aguijones u oportunidades instituidas por Cristo a beneficio de los hombres. Cada existencia y cada persona tienen sus dificultades particulares. Simbolizando unas oportunidades benditas, analiza tu vida, sitúa tus aguijones y no te vuelvas contra ellos. Si un espíritu de la grandeza de Pablo de Tarso no podía recalcitrar, imagina lo que se pedirá de nuestro esfuerzo. Y esto es algo bien interesante. Seguir, como decía nuestro maestro Francisco de Asís. ¿Te recordabas mucho cuál es el lema de Francisco de Asís? ¿No te recordabas? Que dice: Señor, dame sabiduría para cambiar aquellas cosas que puedo. Valor para cambiar aquellas. No me acordé. ¿Dale? Ajá. ¿Cómo es? Valor para cambiar las cosas que puedan. Sabiduría para reconocer la diferencia. La diferencia, ok. Gracias, mucho. Porque hay muchos factores que nosotros no podemos cambiar, y ahí es donde tenemos que aceptar nosotros ese tipo de factores y ese tipo de aguijones, ¿verdad? Que la vida nos lo da para que nosotros tenemos que lidiar con ello. Imaginemos, como dice la lectura, ¿verdad?, que alguno de nosotros es feo, es pobre y está enfermo. Imagínense, o sea, son varios factores con los cuales uno tiene que lidiar, ¿verdad? Y ahora la cuestión es si uno puede cambiar esos factores, ¿verdad? Si uno puede realmente transformarse y, bueno, volverse uno saludable, de esa manera, volverse uno próspero. Ahora, en cuanto a lo feo, pues puede ser que se mantenga así, no hay vuelta atrás en ese sentido. Entonces, algo que nos están diciendo aquí es que no tenemos por qué quejarnos, ¿no? No tenemos que utilizar la queja en nuestra vida, sino transformarnos y tampoco vivir como una ilusión, un paraíso, como dice, como que si fuéramos nosotros viendo solamente el paisaje de la vida, ¿verdad? Cuando nosotros podemos también estar cambiando algo de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces creo que a eso se refiere también en cuanto a que nosotros tenemos que estar trabajando en esos factores que nos da la vida para poder evolucionar, ¿verdad? Porque si no en eso estaríamos nosotros en un status quo, estaríamos anclados a una realidad la cual no se modifica, y vendríamos y saldríamos de la encarnación de igual modo, sin ningún progreso. Y nuestros guías espirituales lo que desean es que nosotros vayamos progresando
y aprovechemos lo mejor de una mejor manera el tiempo que se nos ha dado en esta encarnación. Muchas gracias, Coca. ¿Algún comentario, querida Magdita? Estaba viendo aquí que era recalcitrar. Sí, recalcitrante. Recalcitrar. Sí, recalcitrante, aquellos que son, perdón la expresión, creo que se van a buscar la palabra recalcitrante, pero yo me acuerdo que son aquellos que tienen su opinión y la defienden a capa y espada, ¿verdad? No les importan las demás opiniones, sino ellos defienden su opinión, pero vamos a buscar qué significa recalcitrante. Terco, reacio, reincidente, obstinado, aferrado a una opinión o conducta, lo que mencionaste. Bueno, gracias mucho. ¿Qué otra opinión le merece Magdita? Sí, aquí dice, como dice, duro es para ti recalcitrar contra el aguijón. Entonces, recalcitrar es retroceder, No aceptar. volver atrás. O sea que no lo tenemos que hacer. Dice, yo lo entiendo No como... tenemos que hacer eso, ¿verdad? Sí, no porque si estamos recalcitrando, estamos en contra de los designios de Dios. Y eso es lo que yo entiendo que está diciendo ahí, no tenemos por qué recalcitrar los designios de Dios. Tenemos que aceptarlo, lo que no podemos cambiar, y cambiar aquello que sí podemos hacerlo. Y tener la sabiduría para reconocer la diferencia entre uno y otro. Entonces ahí es donde lo que nos está diciendo acá en cuanto a los aguijones, no seamos recalcitrantes de que ¡ay! ¡Ay, el aguijón más! No, tenemos que aceptar y ver qué hacemos, tenemos que movernos, ¿verdad? Está el aguijón, está como cuando está, creo que es una anécdota, donde está un perro quejándose, ¡ay! Se queja, ¿va? Y le pregunta un señor a otro, mire, pero ¿por qué se queja tanto ese perro? Es que ese perro se está quejando porque está acostado en un aguijón. Pero ¿por qué no se mueve? No se mueve porque no le duele tanto como para poder moverse. Imaginémonos. Entonces, ahí es donde dice también, ahí nos estamos quejando, ¿verdad? Pero nos estamos quejando de esos aguijones, ¿verdad? Pero realmente tenemos que movernos, no quedarnos ahí como en la anécdota que les estaba comentando, ¿no? Gracias, Coca. ¿Algún otro comentario, Magdita? Que no me vaya a picar el aguijón. Cabal, que no nos pique, Magdita. Nos toca el siguiente tema, numeral 151, juventud. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo 2 Timoteo 2:22. Casi siempre los que se dirigen a la juventud le atribuyen tan grandes poderes que los adolescentes terminan en franca desorientación, engañados y distraídos. Se acostumbra a esperar de ellos la salvaguarda de todo. Concordamos con sus vastas posibilidades, pero no podemos olvidar que esa fase de la existencia terrestre es en la que se presenta la mayor necesidad de ser dirigidos y orientados. El muchacho podrá y hará mucho si el espíritu envejecido en la experiencia no lo desampara en el trabajo. Nada nuevo conseguirá erigir en caso de que no se valga de los esfuerzos que le precedieron las actividades. En todo dependerá de sus antecesores. La juventud puede ser comparada con la esperanzadora salida de un barco para un viaje importante. La infancia fue la preparación, la vejez será la llegada al puerto. Todas las fases requieren las lecciones de los marineros, aprendiéndose a organizar y a terminar el viaje con el éxito deseable. Es indispensable amparar convenientemente la mentalidad juvenil y que nadie le ofrezca perspectivas de dominio ilusorio. No siempre los deseos de los más mozos constituyen el índice de seguridad en el futuro. La juventud podrá hacer mucho, pero
que siga en todo la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Qué bueno que ahora también ese tipo de literatura ya se está dando una mayor énfasis a la juventud, aunque ya se le ha dado hace años, pero ahora se le está dando más énfasis para una protección. Es así que ya hay legislación aplicable para los niños y los jóvenes también, para protegerlos. Aún así nos están diciendo que tenemos que también que cuidarlos para que vayan siendo esclarecidos con esa fortaleza de cambio que traen ellos, porque ellos quieren cambiar la sociedad, muchas veces quieren cambiar el status quo para mejorarlo, algunas veces, otras veces quieren empeorarlo, o no les importa, están indiferentes y dicen, bueno, mejor yo me actúo irresponsablemente, ya cuando sea adulto, ya entonces me voy a responsabilidad en mis actuaciones. Entonces ahí es donde nos dicen que tenemos que velar porque se vayan siempre por la justicia, que tengan fe, es decir, que tengan confianza en sí mismos, que sí pueden hacer las cosas, y también confianza en Dios, que Él los está protegiendo también en su camino. Entonces hay que de la mejor manera posible, cuando podamos, esclarecerlos, animarlos, porque muchos de ellos son los que están incluso en la doctrina espírita más interesados en conocer, cuando ya se les da a conocer los postulados de la misma. Sin embargo, los adultos muchas veces impiden que estos jóvenes puedan poder inquirir un poco más, porque ya están preconcebidos que esta doctrina es una doctrina dañina, es una doctrina nefasta, y no van a permitir que ellos puedan seguir leyendo una doctrina que va contra Dios, según ellos. Entonces le cortan las alas de conocimiento y el deseo de poder recorrer estos caminos de esta doctrina, lo cual es perjudicial para ellos. Un comentario, querida Magdita. Aquí estaba viendo que pues es que los jóvenes necesitan de mucha guía, porque ellos a veces actúan tal vez sin pensar, o pensar que todo lo pueden hacer, pero no todo puede que les salga bien. Entonces para eso están los adultos, para guiarlos. Los adultos o ya los viejitos como yo ya no tenemos la fuerza, pero ellos sí la tienen. Entonces por eso se guían, porque uno ya no aguanta, ¿verdad? Pero, y otra cosa que también la juventud, muchos creen que todo lo pueden hacer, lo que ellos dicen es lo correcto. Entonces sí, y además no miden los peligros. Entonces por eso sí necesitan de mucha guía de los adultos para llevarlos a la senda que deben tomar. Eso creo yo. Sí, muchas gracias, Magdita. De hecho, lo que usted comentaba, ¿verdad? Que muchas veces los jóvenes creen poderlo todo, pero no tienen la madurez del adulto y la experiencia del viejo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se complican. Pero cabalmente es importantísimo reforzar, y aquí dice dentro de la lectura, que los jóvenes pueden ser espíritus viejos, o sea, que saben de antemano qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Y eso es lo que deberíamos también nosotros velar y ayudar a los jóvenes actualmente, para que puedan tener un mejor futuro y aprovechar al máximo esa juventud que se manifiesta en el tema. Juventud, divino tesoro. Vamos a continuar con la lectura. Dicen en el numeral 152, la ciencia y el amor. La ciencia envanece, pero el amor edifica. Pablo 1 Corintios 8:1. La ciencia puede estar llena de poder, pero solo el amor beneficia.
La ciencia en todas las épocas consiguió innumerables expresiones evolutivas. La veremos en el mundo exhibiendo realizaciones que parecían casi inalcanzables. Máquinas enormes cruzan los aires y el fondo de los océanos. La palabra es transmitida, sin hilos, a largas distancias. A nivel mundial, la prensa difunde investigaciones, pero a esa misma ciencia poco le importa que el hombre use sus frutos para bien o para mal. No comprende el desinterés ni las finalidades santas. Sin embargo, el amor se aproxima a sus labores y la rectifica. Confiriéndole la conciencia del bien, enseña que cada máquina debe servir como utilidad divina en el camino de los hombres hacia Dios, que solo se debería transmitir la palabra edificante como dádiva del Altísimo, que apenas sería justa la publicación de los razonamientos elevados para el esfuerzo redentor de las criaturas humanas. Si la ciencia descubre explosivos, el amor esclarece en cuanto a la utilización de ellos en la apertura de vías que unan a los pueblos. Si la primera confecciona un libro, enseña al segundo cómo grabar la verdad consoladora. La ciencia puede concretar muchas obras útiles, pero solo el amor instituye las obras más elevadas. No dudamos de que la primera, bien interpretada, puede dotar al hombre de un corazón valiente. Entre tanto, el segundo puede dar un corazón iluminado. El mundo permanece en obscuridad y sufrimiento, porque la ciencia fue asalariada por el odio que aniquila y pervierte, y solo alcanzará el puerto de seguridad cuando se rinda plenamente al amor de Jesucristo. El título: La ciencia y el amor. Yo creo que a raíz del título de esta lectura nos están patentizando lo que la doctrina espírita también está propugnando, que no pueden estar divorciadas la ciencia y el amor. No, porque no basta solamente ser uno científico y no basta ser uno solo amoroso. Porque si yo puedo ser muy amoroso, pero si no tengo el conocimiento, no puedo amar de una mejor forma. Y si solo soy científico y no tengo amor, le puedo hacer mucho daño a mis semejantes. Ejemplo, la bomba atómica que mató a millones de seres humanos, entre otros. Vemos que tienen que estar de la mano. Tienen que estar de la mano, porque yo también, como hemos platicado en otra manera, yo puedo amar mucho a mi prójimo y le está dando un infarto, pero si yo no conozco la ciencia, de qué manera poder hacer el RCP para poder resucitarlo, por más amor que yo le tenga a ese mi prójimo, no me va a servir de nada si no tengo el conocimiento de cómo poder ayudarlo. Entonces, tienen que ir de la mano los dos. Por eso, también la doctrina espírita está propugnando que tienen que ser las dos alas del ángel, es decir, el conocimiento por un lado, nada, y la moralidad por el otro. Entonces acá nos habla que la conducta tiene que estar guiada por el amor, ¿verdad? El amor, recordando que no es solamente un sentimiento, sino también es una decisión, es un conjunto de actividades que van encaminadas para la consecución de un objetivo, ¿verdad? Y qué mejor amor que el que nos enseñó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, al decirnos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si no nos conocemos, ¿cómo los vamos a amar? Si no tenemos amor dentro de nosotros, ¿qué vamos a dar? Lo que tenemos, que no es precisamente amor. Solamente. Gracias. Usted que nos puede hablar de amor, querida Maguita. Ahí sí está difícil la cosa. Miren, yo lo que pienso acá cuando dicen la ciencia y el amor, póngale alguien que sabe mucho, conoce todo, y tal vez se enorgullece por todo lo que sabe, pero no se pone a pensar que todo ese conocimiento, ¿quién se lo da? Dios.
porque sin eso no podría tener nada, no sería una gente inteligente. Y como a veces dicen que la ciencia está divorciada de Dios, pero ahí no se ponen a pensar eso, que si no fuera Dios o la espiritualidad, no tuvieran esa inteligencia para poder, ya ver todo lo que se inventan acá, cosa, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Si no tuvieran la capacidad, ¿y quién les da la capacidad? Dios. Ahí es donde yo, ¿cómo se llama? Que no tienen claro que si todo lo que hacen, primero que va a servir para beneficio de todos los humanos, y después que si tienen la capacidad es porque alguien más se las dio. Así lo pienso, David. De hecho, lo que usted manifiesta, Magdita, es eso de que hay un ser superior que nos ha guiado y nos ha orientado, nos ha dado todo el conocimiento, y quien nos dio la vida, por supuesto, Dios, pero el orgullo, la vanidad y el ego tan elevado de aquellos científicos que no pueden bajar, según ellos, a ese nivel de cómo es posible de que haya un ser superior, si ellos son superiores por el conocimiento adquirido, pero se tiene la oportunidad de conocer a través del estudio, a través de la investigación, pero también se tiene que ser humilde para tomar en consideración que hay un límite. Y por supuesto vamos avanzando y entendiendo de que este ser superior nos dio la oportunidad para seguir aprendiendo. Ahora nos tocará el numeral 153, Pacis. Y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está agonizando, ven e imponle las manos para que se salve y viva. Marcos 5:23. Jesús imponía las manos a los enfermos y les transmitía los bienes de la salud. Su amoroso poder conocía los menores desequilibrios de la naturaleza y los recursos para restaurar la armonía indispensable. Ningún acto del Divino Maestro está destituido de significación. Reconociendo esa verdad, los apóstoles pasaron a imponer las manos fraternas en nombre del Señor y se tornaron instrumentos de la divina misericordia. Actualmente en el cristianismo redivivo tenemos de nuevo el movimiento socorrista del plano invisible, a través de la imposición de las manos, los pacis, como transfusiones de fuerzas psíquicas en que preciosas energías espirituales fluyen de los mensajeros de Cristo para los donadores y beneficiarios. Representan la continuidad del esfuerzo del Maestro para atenuar los sufrimientos del mundo. Sería una audacia por parte de los discípulos nuevos la expectativa de lograr resultados tan sublimes como los obtenidos por Jesús junto a los paralíticos perturbados y agonizantes. El Maestro sabe, mientras nosotros estamos aprendiendo a conocer, pero es necesario no despreciar la lección, continuando por nuestra parte la obra de amor, a través de las manos fraternas, donde exista sincera actitud mental del bien, puede extenderse el servicio providencial de Jesús. No importa la fórmula exterior, nos corresponde reconocer que el bien puede y debe ser suministrado en su nombre. Acá, que nos manifiesta el título de Paces, nos hace reflexionar y recapacitar con respecto a que tenemos esa oportunidad de transmitir energía, transmitir amor, como está dando a conocer la lectura, y que estamos retornando los principios que nos daba nuestro Maestro Jesús de Nazaret en cuanto a la imposición de manos, porque yo quiero curar y voy a curar. Entonces, menciona en el Evangelio del Maestro Jesús. Entonces nosotros queremos curar, pero sabemos que tenemos que tener estudio, tenemos que tener buena voluntad, tenemos que tener concentración a la hora de dar los pases, y por supuesto en un elemento sumamente importante, la calidad moral, que vayámonos superando para poder transmitir mejores efluvios, mejores energías para con nuestros demás hermanos. Y por supuesto quienes transmiten esas energías son nuestros hermanos espirituales. Nosotros
una parte, pero la mayor parte son ellos, y por eso en determinado momento los quienes lo están recibiendo se sienten con un beneficio, con una armonía, con un equilibrio, con un apoyo incondicional. Entonces uno se emociona al ser intermediario. Gracias, Brachi. Sí, cabal, lo que estabas comentando. Esta es una práctica que nos enseñó nuestro Maestro Jesús de Nazaret hace más de 2000 años. ¿Qué efectos podemos tener nosotros en los pases? Lo desconocemos. Tampoco podemos tener la audacia, como nos dice la lectura, de pretender que vamos a tener los mismos resultados que Jesús. Cuando Él venía, y aunque dice la lectura eso, pero sin embargo, nos dice también en el Evangelio que si tuviésemos la fe, podríamos realizar curaciones también. Él, me recuerdo que yo les decía y regañaba a sus discípulos, diciendo: si ustedes tuvieran también la fe como el tamaño de este granito de mostaza, ustedes también podrían hacer lo que yo estoy haciendo. Si mal no recuerdo, no me recuerdo en qué parte lo leí, pero sucede que muchas veces nosotros no tenemos esa fe, es decir, esa confianza que nosotros vamos a lograr esos resultados, porque tenemos dentro de nuestra humanidad también muchos, ¿cómo le llaman cuando no creen? ¿Cómo le llaman cuando no creen? No me recuerdo, pero... ¿Como negación? Sí, pero no creencia a los que tienen... ¿Los que tienen fe? Sí, a los que no tienen fe. Increíble. Sí, gracias, Marita. Es otra palabra, pero esa nos ayuda bastante. Que son incrédulos en cuanto al efecto de un pase. Dicen: bueno, pero ¿qué tanto me va a ayudar a mí que me pasen las manos ahí cerca, o que me pongan las manos sobre la cabeza, o en la espalda, o en el pecho? ¿Qué tanto me va a ayudar a mí? Yo prefiero ir mejor con un médico. Ese médico me va a hacer exámenes. Esos exámenes me van a diagnosticar qué es lo que tengo y me van a poder dar la medicina que yo necesito, ¿verdad? ¿Por qué? Hay mucha gente que piensa así. Sin embargo, aquí en la lectura nos están diciendo también que, aparte de eso, que no es de los propósitos del espiritismo, ¿verdad? No es de los propósitos de la doctrina espírita. Sin embargo, se puede realizar los pases, que es una donación de energía, no de nosotros, sino una energía que somos nosotros intermediarios de esa energía, que es una energía que viene de lo alto, de nuestros hermanos espirituales superiores, y que emanan también de Dios, de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, para diferentes objetivos: curar, restablecer energías, desobsesar, entre otros aspectos que puede darse, incluso también para romper lazos magnéticos que están aferrados otros espíritus con nosotros, o con otros hermanos, que puede darse ese tipo, según lo que nos han dicho los hermanos espirituales, de los efectos de los pases magnéticos, ¿verdad? Que puede darse mientras más fe tiene la persona que los está realizando, como bien dice Balachi, es mejor, porque uno es un mejor intermediario. Mientras más fe tiene aquella persona que lo está recibiendo, también porque está uno siendo receptor y no está haciendo uno como poner una coraza para que no penetre lo que se está enviando, ¿verdad? Porque cuando yo soy escéptico, esa es la palabra, pero porque cuando yo soy escéptico, entonces lo que estoy haciendo es un escudo, y entonces no permito que esa energía que se me está transmitiendo pueda llegar con la fuerza que está siendo enviada. Llegará, pero no con la fuerza que está siendo enviada. Ahora bien, cuando yo tengo fe, es decir, abro y me quito ese escudo y permito que esa energía penetre, pues tiene una mejor eficacia en nosotros, esa energía que nos está siendo transmitida a través de los hermanos espirituales, por la gracia que ellos nos están dando, ¿verdad? Por lo cual es gratuito, no tiene que cobrarse ni un solo centavo,
como nos ha enseñado la doctrina, que da gratuitamente lo que ha recibido gratuitamente. Y este es uno de los ejemplos de ello, ¿verdad? Solamente. Magdita. ¿Esto de los pases fue solo a partir de Jesús o alguien más los hizo antes? Es muy probable que antiguamente, antes de Jesús, existían los egipcios menciona Coca, y eso fueron como 4.000 años, 3.000, 4.000 años antes. ¿Y qué? ¿Que ya lo practicaban? Sí, exacto. ¿Y en dónde está eso? Y los libros de la cultura egipcia, fíjese. Sí. Porque en la historia... Mire, pero esto lo hacían de acuerdo a los ritos que ellos practicaban, ¿no? Sí, pero era solamente, eran los herméticos. Los herméticos, Magdita, ¿se acuerda del hermetismo? Porque no era para todos, solamente para la casta sacerdotal. Eran los que sabían y se podían comunicar con los muertos. ¿Se recuerda de esa parte? No me recuerdo dónde fue que lo leí, pero solamente ellos y el demás pueblo no sabía ese tipo de prácticas. No era elegido. Sí lo sabían. Por ejemplo, por eso fue que los prohibió Moisés en aquella época, la práctica de contacto, la comunicación con los espíritus. Pero en sí, ¿cómo era que se producía este fenómeno? Ya los egipcios ya lo conocían. No me recuerdo si también los griegos, no me acuerdo, porque hay un libro, Magdita, que se llama el Kybalión, y que está escrito por Hermes Trismegisto. ¿Cómo se llama? El Kybalión. No entiendo bien el nombre. Kybalión, Kybalión pero es que no me recuerdo cómo se escribe bien, si es con Y aquí, si es Y la última vez, Kybalión. Y esto son enseñanzas dadas por Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es Hermes 3 veces maestro. Y eso, yo si mal no recuerdo, creo que era griego. Porque creo que fue de los que le enseñó a Aristóteles y Sócrates, entre otros, si mal no recuerdo, en la historia. Entonces ya de esa época ya tenían ese conocimiento, porque si él nos decía, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, entre otros aspectos, entre otras leyes que nos estaban dando. Entonces ellos estaban profundizando también en ese tipo de energías, porque lo que pasa ahí es que es una transmutación de energía. Ahí nos habla de ello. Estamos hablando de miles de años, ¿verdad? Entonces antes de Jesús se daba. Lo que pasa es que Jesús lo vulgarizó, por decirlo de alguna manera. Al decirlo vulgarizó, me refiero a que en el término de vulgo del pueblo, entonces yo lo compartió para el pueblo. Ya no era tan hermético como antiguamente, sino ahora ya el pueblo lo podría realizar. Que era lo que está haciendo también ahora la doctrina espírita. Lo que antes era hermético, ¿verdad? O mejor dicho, lo que antes era hermético y endógeno, ahora es exógeno, y ahora lo puede conocer cualquier persona. No tiene que ser un iniciado para poder conocer acerca de estas leyes, que es lo que le critican a la doctrina espírita, que dicen que el pueblo no está preparado para este conocimiento. Sin embargo, Jesús de Nazaret y Dios saben que es el momento exacto. Por eso es que ya nos dieron este conocimiento para que nosotros lo podamos utilizar y lo podamos divulgar, ¿verdad? Porque ellos, como conocedores más de toda la cultura de nosotros, saben qué es lo que más necesitamos. Y por eso fue que ya nos mandaron la doctrina espírita, porque ya era necesario pues que la tuviéramos. Por algo le llaman incluso también a Brasil la patria del evangelio, ¿verdad? Porque ellos están tomando y están retomando cómo era el cristianismo redivivo, ¿verdad? Ese amor profundo que se habla en la literatura, pues con muchos de los hermanos de ellos podemos tener contacto, y pues a manera de ejemplo, porque también aquí en Guatemala, pero a manera de ejemplo vemos que ellos
practican mucho amor, ¿verdad? A la par de la ciencia, porque vemos también médicos, vemos físicos, arquitectos, ingenieros, abogados, entre otros, con mucho amor, actuando con mucho amor, ¿verdad? Y nadie se imaginaría que están practicando como un profesional. ¿Por qué? Por el concepto que tenemos nosotros del profesional aquí en nuestro medio, que ya el profesional pues no se va está en un pedestal y entonces va a poder relacionarse de esa manera con el pueblo, ¿no? Pues por lo menos esa es la mentalidad que se tiene, no todos, pero sí muchos aquí en nuestra sociedad de Guatemala. En cambio allá, que ya tienen esa doctrina, pues no, ellos son de los más solidarios, bondadosos, amorosos, que es lo que se busca en general. Pero eso viendo sobre el medio que nosotros conocemos. Pero imaginemos todavía la Indochina y Asia, todos esos lugares, el Tíbet también, ¿verdad? En el Tíbet, que son miles de años atrás también, todo ese conocimiento que está dentro de los templos, que ahora ya se está dando a conocer, de ese conocimiento que ahora ya lo maneja mucho la sociedad, pero antes era solamente conocimiento en los templos, ¿verdad? Que se daba. Entonces, creo que hay muchas fuentes, Maguita, no solo una fuente de donde está regulado eso, ¿verdad? De esos tipos de energías, solamente. Gracias a usted, Magdita. Entonces finalizamos la lectura de este libro que es Camino, Verdad y Vida.